actividades. Muchas gracias, fuertes palmas para el recibimiento del doctor José Agustín de la Fuente Candamo. Muy bien, después de la bienvenida de parte del director de nuestra institución educativa, profesor Luis Alberto Quispe Guerra, vamos a tener las palabras del presidente de la Sociedad Amantes del País, doctor Walter Brunke Ríos. Fuerte las palmas para él. Me pone nervioso hablar por micro, entonces todavía prefiero hablar así, muy natural. Señor profesor, director del Colegio Nuestra Señora de la Asunción, Luis Alberto Quispe Guerra, le estamos muy agradecidos por habernos abierto el cariño y con corazón las puertas de su institución y permitir a los miembros de la Sociedad Amantes del País compartir nuestras ilusiones, nuestro cariño por la historia del Perú, por la cultura del Perú y poder trabajar en conjunto en adelante. Y con esto termino porque prefiero darle el paso a la historia. Gracias. Continuando nuestra ceremonia y el conversatorio, ahora sí vamos a tener ya las palabras del doctor José Agustín de la Fuente Candamo. Fuerte las palmas para él. ¿Puedes? Ya. Perdone que he presentado, pero tengo la práctica siempre en las clases actuar así y podemos conversar mejor. Pues gracias al señor director por la invitación y por sus palabras cordiales, y gracias a ustedes por la presencia aquí. Imaginemos un cuadro. En el cuadro hay un personaje en el centro del cuadro mismo. Ese personaje para nosotros hoy día es la historia. Podríamos comenzar esta charla con esta pregunta: ¿por qué estudiamos historia? Tengo una anécdota muy vieja de la Universidad Católica. Hace muchos años una chica me dijo: profesor, ¿por qué tengo que estudiar historia si yo voy a seguir contabilidad? Le contesté a la chica: tú eres peruana, vas a trabajar en el Perú, tus clientes van a ser en su mayoría peruanos, tienes que saber por qué eres peruana y qué es el Perú. Estudiar el Perú, le decía a esa chica, no es estudiar algo ajeno o algo que esté frente a nosotros o al lado de nosotros, sino es estudiar a nosotros mismos, es estudiar parte de nuestra vida. Entre ustedes, sin duda, hay algunos que le tienen cariño a la historia, otros no, otros la ven con indiferencia, eso es natural. Pero lo importante es entender que nosotros no somos seres aislados, que estamos en las nubes. Pertenecemos a un mundo que no lo hemos creado nosotros, que se ha creado muchos siglos antes, que nosotros hemos llegado después y que somos parte de ese mundo. Tenemos que conocer qué es o cómo es ese mundo. Un profesor español muy importante, Javier Zubiri, era un filósofo del siglo pasado, en un libro muy lindo, Naturaleza, Historia, Dios, es el título, plantea esta pregunta: ¿qué tenemos que hacer con el pasado? La materia de la historia es el pasado. Yo no hago historia del futuro, hago historia de lo que ha pasado. Pero ¿qué tiene que hacer el pasado si ya no es presente, si ya no está con nosotros? Zubiri desarrolla esta idea que es interesantísima y es cierta. Él dice: nunca lo que alguna vez fue deja de ser íntegramente. ¿Qué quiere decir esto? Él mismo lo desarrolla. El pasado vive en el presente como un recuerdo, pero no solo como un recuerdo, sino como parte de nuestra misma realidad. Lo que alguna vez fue, dice él, no desaparece íntegramente. Desaparece el cuerpo físico, la entidad concreta, pero
quedan ideas, afectos, herencias que vinculan a uno con el pasado. Nosotros no somos, desde Subiri, figuras aisladas en el mundo, somos parte del mundo. Y en nosotros vive lo que se vivió en siglos anteriores, aunque no lo podamos decir concretamente en muchos casos. Esta es una idea central, la historia es parte de la vida. La pregunta interesante podría ser esta, ¿no? ¿Por qué somos peruanos? Somos peruanos porque Dios ha querido que naciéramos aquí. Y antes de nuestro nacimiento ya éramos parte del Perú, sin que se nos preguntara, sin que nosotros pudiéramos contestar. O sea, lo peruano no nos es ajeno, es parte de nosotros. Por eso conocerlo es importantísimo. Es como el deseo de conocer a un pariente cercano, el deseo de conocer pues a un pariente viejo. Igual, estudiar historia del Perú es estudiar la vida de la cual somos nosotros parte y que nos ha hecho a nosotros. Y eso nos lleva a un tema que es importante. ¿Cómo se ha hecho el Perú? ¿Cómo se ha formado el Perú? No sé, entre ustedes sin duda hay algunos que le tienen simpatía a la historia, otros que no la tienen o que son indiferentes. Pero hay un tema que sí nos debe interesar a todos, ¿no? Es ese. ¿Cómo se ha hecho nuestro país? El Perú no nace hoy día ni nació hace 100 años, nació mucho antes. ¿Cómo nació? ¿Cómo se ha formado? Eso vamos a tratar de conversarlo un momento ahora. Hay 3 ideas que deben jugar aquí. El Perú es nuestra patria, es la nación nuestra y es el Estado nuestro. Son 3 instituciones que desarrollan el mismo tema del Perú. Somos parte nosotros de la patria peruana, de la nación peruana y somos parte del Estado peruano. Vamos a ver rápidamente cómo se forma ese fenómeno. Hoy día podemos decir lo que hace 100 años no se podía decir. La patria peruana es milenaria. ¿Qué quiere decir esto? La patria es la raíz más vieja de la vida de una sociedad. Un gran peruano que fue un maestro en estos temas y en otros, Víctor Andrés Belaúnde, siempre decía que la patria era las tumbas y las cunas, la conjunción de ambas, las cunas y las tumbas. La patria es el recuerdo más viejo, es el cariño más viejo, es el vínculo con lo más distante. ¿Cuál es la patria peruana? La patria peruana es un tema que muchos lo vemos muy claro, otros no. La patria peruana está en la civilización andina. El mundo andino, que hoy sabemos fue milenario en su origen, 10.000, 12.000 años antes de Cristo, ahí está la patria peruana. ¿Por qué? Porque están los primeros hombres, hace miles de años, que dominaron ese territorio. Esa idea no lo olviden, el dominio del territorio. El territorio peruano es terriblemente difícil, una topografía muy accidentada, cumbres inmensas, abismos inmensos. Dominar el territorio no era fácil y más difícil para una civilización que no conocía la rueda, que no conocía el caballo. Más difícil. En miles de años se dominó ese territorio y con algo que es muy interesante pensarlo e imaginarlo. Esos hombres, fueran pues Paracas o Nazca o Wari, cualquiera de las civilizaciones preincaicas, esos hombres no sabían si había otros hombres fuera de ellos en el mundo. Para ellos el mundo era esto, lo que podían caminar en el día. Los antropólogos sostienen que lo más difícil en el mundo antiguo era el dominio de la distancia, el dominio de la oscuridad, el dominio del frío, del calor.
sea, lo que es el dominio del territorio, y eso lo realizaron ellos. Hace 100 años se pensaba que los incas eran lo más antiguo, y los incas son muy modernos. Los incas corresponden a la Edad Media Europea, 1300, 1400. El imperio incaico duró algo más de 2 siglos. Antes de los incas son miles de años. Conocemos hoy día mucho de ese tiempo, pero mucho que es poco, porque la vida fue muy intensa y como no hay testimonio escrito, todo lo deducimos de los restos materiales que encontramos. La riqueza de ese mundo fue inmensa. Ahí aprendimos a tejer, a trabajar con metales, a sembrar en el campo, a cazar animales, a pescar. Todo eso lo sabemos ¿por qué? Por la cerámica, por los restos materiales. Uno de ustedes podría preguntar, ¿qué tiene que hacer eso con nosotros? Les cuento otra anécdota. Hace también muchos años fui con un colegio de Lima a visitar el Museo de Arqueología de Magdalena Vieja. Y frente a las cabezas clavas de Chavín, frente a la réplica, un chico preguntó: profesor, eso es muy interesante, pero a mí ¿qué me importa? O sea, ese muchacho no entendía que eso era también parte de él. Por eso es fundamental que entendamos que lo andino no nos es ajeno. Nosotros no somos andinos, pero venimos de una sociedad que en sus primeras raíces fue una sociedad andina. Y luego hay otro vínculo profundo. A través de miles de años hay una comunicación de sangre. En la sangre peruana de hoy, de los que estamos aquí, hay una presencia andina evidente. Es la memoria más antigua de lo nuestro. Y piensen en este dato que es bonito, es interesante. La República no ha llegado a 200 años, dentro de pocos años llegaremos al bicentenario. El virreinato no llegó a los 300. Lo andino son miles de años. Piensen que nosotros en fechas, en lo más antiguo, estamos ligados a las civilizaciones más viejas de Mesopotamia, del Asia Menor. Nuestro país pertenece a la cronología más vieja. Como decía Belaúnde también, no somos un país improvisado. No lo ha hecho un señor ni un partido político, sino lo ha hecho la historia a través de miles de años. Esta es la patria peruana. Que alguno puede preguntar, como el chico del museo, ¿no? ¿Qué me importa? Pues sí me debe importar, porque aunque no lo pueda probar físicamente, yo soy parte de eso, pertenezco a esa secuencia que arranca en lo andino. Esta sería la paz, ese sería el origen remoto del Perú. Todavía la palabra Perú no se pronuncia, no existe. Es un sustantivo que todavía nadie pronuncia. En el siglo XVI llegaron los españoles. La historia es muy compleja. La conquista española fue una guerra como toda conquista. No hay guerra pues con flores. Hubo injusticias, hubo abusos, hubo violencia. Pero comenzó algo que es interesante para nosotros. ¿Qué pasa entre 1532, que llega Pizarro, y 1824, cuando se va del Perú el último virrey? Entre 1532 y 1824 nace una sociedad que no es española, tampoco es andina, es una sociedad nueva. Este es el Perú. O sea, la nación peruana arranca de aquí, arranca del 1532, cuando comienza la convivencia entre el mundo andino y el mundo español. Fue una convivencia muy difícil, hubo mucho abuso, hubo violencia, sobre todo fue difícil porque fue la convivencia entre el hombre, entre dos hombres milenarios. El español venía de la cultura romano, griega, de la cultura mediterránea más vieja,
Los incas eran milenarios. El encuentro de dos culturas milenarias es necesariamente difícil, porque cada una es muy rica. Y el convivir entre las dos no fue fácil. Pero es el proceso central del virreinato. En el virreinato convive el español, que es el que manda, y convive con el andino, que forma parte de ese ambiente. Yo quisiera desarrollar esta idea, no sé si me explique bien. El dominio lo tenía el español, en política, en milicia, en economía, en todo. Pero en la vida cotidiana nadie mandaba. En la vida cotidiana, desde 1532, convive el español con el andino y con el africano. Y esa convivencia entre esos tres grupos crea una sociedad distinta. Esa idea ojalá ustedes la acepten. El español, el andino y el africano, al convivir aquí, sin darse cuenta ellos, sin proponérselo ellos, crean una sociedad distinta, que no es española, ni es andina, ni es africana solamente, sino que es fruto de las tres. Eso somos nosotros. Por eso nosotros decimos que somos un país mestizo. ¿Por qué? Porque no somos españoles, pero tampoco somos incas. ¿Qué somos? Bolívar, en un discurso famoso, planteó esa idea. Dijo él: nosotros no somos europeos, no somos aborígenes. ¿Qué somos? Y contesta Bolívar: somos una especie nueva. Nosotros podríamos decir somos mestizos, somos fruto de esos tres elementos. ¿Por qué somos mestizos? No solo es por la sangre que se ha mezclado. La mayoría de los conquistadores tienen hijos de aquí en mujeres andinas, pero no solo es la mezcla biológica directa, sino el ambiente se transformó. Hay un mestizaje sanguíneo y un mestizaje cultural. Les propongo rápidamente unas ideas. Por ejemplo, el paisaje. El paisaje cambió. En Chilca lo ven más cercano. Llegó la higuera, llegó la naranja, llegó el limón, llegó el arroz, llegó el trigo, llegó el olivo, llegó la gallina, llegó el toro, llegó la mula, la vaca. O sea, el paisaje material se transformó poco a poco. No sé si estamos de acuerdo, pero a mí me parece impresionante este tema, ¿no? Si Pachacuta volviera hoy al Cusco, diría: ese no es el Cusco. Yo no he visto un toro en mi vida, yo no he visto una gallina. Yo diría: nadie va a decir que el toro es extranjero. El toro ya está incorporado a la vida del Perú. Igual en el campo de las frutas es muy interesante. La mayoría de las frutas nuestras que hoy comemos son nativas de aquí, pero los cítricos, por ejemplo, la naranja, el limón, la toronja, la lima, llegaron de Europa. Si nosotros vemos en un potrero por aquí unas matas de maíz y otras de trigo, ahí es el Perú. La convivencia del maíz con el trigo podría ser un símbolo del Perú. El maíz es milenario de aquí, el trigo llegó de Europa. Puede parecer una broma, pero la mula, por ejemplo, se convirtió en un personaje. La mula es más rápida que la llama, soporta más peso y tiene la mano muy segura. Como dice el refrán antiguo: este es más terco que una mula. La mula no pone la mano sino en el piso firme. Si el camino de herradura es un camino frágil, la mula no avanza, aunque se le castigue en todas las formas. La mula transformó el comercio, transformó los caminos. En la guerra de la independencia, por ejemplo, en el combate de Junín, las mulas no fueron directamente actores, pero todos los soldados llegaron en mulas y con el caballo atido. Montaron al caballo al momento del combate y la mula quedó atrás.
pero en el viaje la mula era más importante que el caballo. Ustedes han visto sin duda esas figuras tan simpáticas del torito de Pucará, del altiplano. Es un símbolo del país. Que un hombre andino labre con sus manos, con tierra del altiplano, un toro, es una sociedad pues que no existía y que ya existe. Se podría seguir con otras pruebas. El comercio se transformó, llegó la moneda con los españoles, pero siguió el cambio de cosas, el trueque, y se enriqueció con nuevas especies. El lenguaje, por ejemplo, el lenguaje se enriquece, nacen en el idioma lo que hoy llamamos peruanismos, palabras que aparecen en el lenguaje porque primero aparece una realidad que no tiene un nombre que la señale y nace un sustantivo. El peruanismo es una de las grandes pruebas de la existencia de una nueva sociedad. En arte lo mismo. En el Cusco, por ejemplo, en la iglesia de la Compañía, que es una de las grandes iglesias cusqueñas, al entrar a la iglesia hay a la derecha y a la izquierda dos lindos cuadros donde aparece el matrimonio de una nieta de Zairi Túpac con un García Loyola de la nobleza española. Ese es un símbolo de la unión de sangres, que se ve en muchos casos. Tal vez el símbolo más interesante en ese campo es Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega, que para muchos es el primer peruano de la historia. Él dijo en un famoso texto: soy mestizo y lo digo a boca llena y me honro con ello. Y en su libro famoso Los Comentarios Reales cuenta cómo en su casa de Cusco, en unos cuartos, se escuchaba a su madre, que era andina, que conversaba con el tío Felipe sobre las glorias del imperio perdido y lloraban. Y en otros cuartos se escuchaba a su padre, que era español, que hablaba de la grandeza de la conquista española. Y Garcilaso asume ambos recuerdos, el del llanto y el de la alegría. Y él es un anuncio del Perú. Esa palabra la usa Basadre, un gran historiador nuestro. Garcilaso no es el Perú todavía, pero es un anuncio de algo que aparece poco a poco. Otro gran historiador, Raúl Porras, ha estudiado el origen de la palabra Perú. La palabra Perú nace pocos años antes de la llegada de Pizarro Cajamarca. En Panamá, cuando estaban los conquistadores, se hablaba del sur como del reino del Perú. ¿Por qué nació la palabra? Hay muchas escuelas, muchas hipótesis, pero nace en ese tiempo. Ya para 1532 se pronuncia la palabra Perú como nombre de las civilizaciones del sur. En el mundo artístico, por ejemplo, la iglesia que tienen ustedes aquí, el barroco indiano, por ejemplo, la Catedral del Cusco, que es una de las grandes catedrales en el mundo, en el campo del barroco indiano, es un testimonio no del barroco alemán o del barroco español, sino de un barroco de aquí, con elementos inspirados en el paisaje. Ustedes verán sin duda con frecuencia los retablitos cusqueños, la filigrana de Ayacucho, los mates de diversos lugares. Todo eso es testimonio artístico de una sociedad que es distinta de lo andino y distinta de lo español, pero fruto de ambos. Un profesor de literatura que era muy agudo en historia planteó esta idea un día en clase. La idea es muy simple pero muy rica por lo mismo. Él decía: cuando Pizarro llega a Cajamarca en 1532, ¿qué ve Pizarro? Pizarro vio el imperio incaico, vio al Inca, vio la fuerza militar de los incas, la ropa, la alimentación de ellos. Él vio a los incas. El último virrey del Perú, en 1824, 300 años antes, poco menos, La Serna,
cuando se embarca en Islay derrotado rumbo a España, ¿qué deja? No deja el imperio de los incas, el imperio no existe. Tampoco deja una provincia española. ¿Qué deja? Deja una sociedad que se llama Perú, que es fruto de lo andino y de lo español. O sea, ese sería el origen del Perú. Nosotros somos un país de síntesis, un país de encuentro. Entre injusticias y aciertos nacimos nosotros. No se trata de decir que los españoles fueron santos, no. Hubo mucha violencia, pero hubo una fuerza creadora. Eso es lo que a mí más me impresiona de ese tiempo. Esos hombres, sin proponerse ese tema, crean un mundo que no es español, ni es incaico, ni es andino, pero es fruto de ellos. Esos somos nosotros. Por eso en el Perú tenemos que fomentar el cariño a la historia como la fuente nuestra y entender al Perú como un país de síntesis. No es un país de un grupo racial o de otro grupo racial o de un ambiente o de otro, sino es fruto pleno de muchos elementos. Él vivió cerca de aquí, ustedes lo conocen sin duda de nombre, Hipólito Unanue, que tenía su chacra en Cañete. Él habla del antiguo Perú. ¿Qué es el antiguo Perú? El antiguo Perú es el Perú andino, anterior a los españoles. Unanue, por ejemplo, si seguimos a Garcilaso es como un Perú infantil, recién nacido. Unanue ya en el siglo XVIII ve a un Perú mayor y a un Perú cierto. Es decir, habla de nuestro país, que no se dijo antes. El Perú en el siglo XVIII todavía forma parte del Imperio Español, pero los peruanos, como Unanue por ejemplo, entendían que el Perú era el país de ellos, la tierra de ellos, la patria de ellos. El origen de la independencia es ese. Nosotros nos separamos de España, ¿por qué? Porque entendíamos que nuestro país era que éramos parte de un imperio mayor, pero que lo propiamente nuestro era lo peruano, y que ya tenía entidad propia para poder vivir con independencia. El Perú no nace con la independencia, nace en el virreinato. Esa es la nación peruana. Por eso decimos que la nación peruana es mestiza, porque es una síntesis de corrientes sanguíneas: la sangre andina, la sangre africana, la sangre española. Esas tres sangres nos han creado. Con la independencia nace el Estado peruano. San Martín el 28 de julio del 21 declaró la independencia del Perú, y el 2 de agosto creó el Estado peruano. ¿Qué es el Estado? El Estado es la expresión jurídica de la nación. Es la nación en derecho, dicen algunos. El Estado sirve a la nación. Como en una compañía comercial, por ejemplo, la junta de accionistas es la nación. El directorio es el Estado. El Estado dirige a la nación. Pero el Estado tiene que hacer lo que la nación le pide. El gran personaje es la nación misma, y la nación nuestra es mestiza en su raíz, en lo biológico y en lo espiritual. ¿Cuál sería, para no cansarlos, la conclusión de este tema? Que nosotros debemos sentirnos, porque lo somos, sentirnos fruto de eso, y no negar lo andino o negar lo español porque no nos guste, o porque un profesor nos dijo que tal persona fue mala. Hubo gente buena y gente mala, como en todas las épocas, pero somos fruto de ese tiempo y fruto de lo andino y de lo español. Si negamos lo andino, por ejemplo, negaríamos todo lo que es, antes lo decía, el dominio del territorio. Lo negaríamos. Piensen ustedes cómo habría sido historia distinta si los españoles llegan aquí
y encuentran que esta era una tierra despoblada, una tierra abandonada. Se habría creado una especie de provincia española al otro lado del mar. Pero ellos encontraron un mundo hecho por los andinos. Un gran profesor de historia que entendía esto muy bien y que murió hace pocos años, José Antonio del Busto, comenta este tema. Pizarro fue de Cajamarca al Cusco por el camino andino, por el camino de los incas. Él se sorprendió, abrumado por la magnitud del paisaje. Nosotros estamos acostumbrados a las cumbres andinas, a las nieves perpetuas, a vivir en la puna. El español no. Para el español fue el descubrimiento de una geografía increíble. Eso lo dominó el hombre andino. ¿Por qué nosotros no somos una provincia de España? Porque aquí existía una civilización que convivió con los incas, con los españoles, y de esa convivencia nacimos nosotros. Tal vez el núcleo de esta charla podría ser ese. Nosotros somos fruto de una síntesis, como decía Belaunde, la síntesis viviente, una síntesis difícil pero cierta. Nosotros aquí, en Chilca, somos un testimonio de eso. Anoche veía algunos textos sobre Chilca, precisamente, que se los voy a dejar ahora. En la época final del virreinato no existían las guías de viajeros, sino existía lo que llamaban la guía de forasteros, que era lo mismo. En la guía de forasteros de 1793, que redactó Unanue, aparece Chilca en la ruta de Lima al sur. Aparece después de Lurín, Chilca. Más tarde, ya en la República, un presidente, el general Orbegoso, viajó en la década del 30 al sur, fue hasta la Sierra del Sur, pero salió por aquí y fue a Cañete. Y el viaje hasta Chilca y de Chilca a Cañete lo describe muy bien un sacerdote blanco que formaba parte de la comitiva. Y aparece ahí Chilca, se habla de su iglesia, se habla de la producción del lugar. O sea, ustedes en Chilca tienen una síntesis de la historia del país. Hablábamos al principio de los higos. La higuera llegó de Europa. Los incas no conocieron los higos. La higuera está en la Biblia. Hay una especie de reino natural en la Biblia. Igual que el cedro, igual que otras plantas, aparece el testimonio de la higuera fértil, la higuera que se seca. Chilca, por ejemplo, no es un ambiente improvisado por un señor o por una empresa, es fruto de esa historia y es testimonio de esa historia. Pues no quiero cansarlos más, pero dejarles esa idea, que la nación peruana, o sea, ¿qué es la nación? La nación es la vida en común, la conciencia de un origen común, la actitud semejante ante la vida. Eso crea una nación. Nosotros en el extranjero, por ejemplo, nos encontramos en la calle con un amigo sin saber, sin conocerlo, que todavía no es amigo, pero descubrimos que es peruano, sin pedir el pasaporte, por el tono de voz, por los adjetivos que usa, por formas de vida. Lo peruano está en todas nuestras manifestaciones. Lo importante es que entender que eso es obra de la historia y que debemos tener conciencia de esa realidad. Le cito siempre a otro autor. Ventura García Calderón fue un gran diplomático peruano y uno de los hombres que mejor ha manejado el castellano en el Perú. Tiene un texto lindo que responde a este nombre: si el Perú desapareciera, ¿qué quedaría en el mundo?
y Ventura sostiene que somos una patria antigua, que tenemos un sitio en la historia universal, que no somos unos improvisados, unos recién llegados, que tenemos un nombre que es fruto de la historia y que hemos aportado al mundo elementos naturales como la papa y la biografía de hombres ilustres que han enriquecido la memoria del mundo. Esa idea es muy linda, la patria antigua. No somos obra de ayer, ni de un partido político, ni de un líder político. Somos obra de la vida cotidiana. Hace unos años la vida cotidiana no se estudiaba. Se estudiaba la guerra, se estudiaba la política, pero no se estudiaba la vida cotidiana. Hoy se estudia la historia de la carpeta, la historia del bastón, la historia del lápiz. Y nosotros somos fruto de esa historia, de la transformación de una sociedad que nos ha hecho mestizos. ¿Por qué no conversamos un momento para que los que piensen distinto lo digan? Lo coincidente es menos importante. Lo importante serían las objeciones a lo que les digo. Que está en los servicios higiénicos. La palabra sobre esa, la paciencia de ustedes, lo importante es conversar un poco sobre el tema, si es que hay tiempo, no sé, el director dirá. Sí, por supuesto, sí. Continuamos. ¿Qué objeciones tendrían ustedes a lo que les he explicado? Tal vez el meollo del asunto está en la nación, ¿no? Que somos obra de los andinos, de los españoles y de los africanos, obra de los tres. Ese sería el meollo. Y las pruebas que les he presentado, ¿no? Que todos pensáramos igual sería un poco raro, ¿no? Sería difícil. Yo voy a hacerme objeciones para poder conversar. Podría decirse que todo esto es muy bonito en palabras, pero que en la vida, en el virreinato, el que mandaba era el español, y que el nativo, el andino o el esclavo africano eran pues súbditos de ese mundo y obedecían, pero no dirigían. Eso es verdad en parte. Evidentemente el que mandaba era el español, eso es cierto, pero en la vida cotidiana no mandaba nadie. En la relación entre un español y una andina y en el hijo que nacía de esa unión no mandaba nadie. El mundo del comercio era distinto. Hoy día está de moda el tema de la cocina. La historia de la cocina nuestra es lindísima, porque es fruto de todo esto. Y ahí está el Perú. Para un español, por ejemplo, ellos hablan de la tortilla de patatas, la tortilla de papas. Esa tortilla no la conoció Felipe II. Esa tortilla es fruto del Perú. Está el huevo de la gallina europea, pero está la papa indispensable de nosotros. Sobre la papa hay un tema que es muy simpático. La historia de la papa es muy rica. Cuando llegó la papa a Europa, se le vio con miedo. Pensaban que tenía veneno, que podía ser peligrosa. Y la entrada a la alimentación europea fue lenta. Hoy día no se entiende la alimentación de Europa sin la papa. Son muchos factores que coinciden, ¿no? Yo no sé si el silencio indica que están de acuerdo o que no les preocupa mucho el tema. No sé cuál será la respuesta. La influencia de la cultura japonesa acá en Perú. ¿Cómo? La influencia de la cultura japonesa. Bueno, está muy bien su pregunta. Sí. Hasta la independencia, aquí vivían solamente los de origen andino, los mestizos, los españoles y los esclavos africanos. No había gente de otras sangres, salvo excepciones con permiso especial. Cuando llegó la independencia y vino la república, se abrieron los puertos del Perú a todas las banderas del mundo y llegaron gente de muchos lugares. Los primeros fueron grupos asiáticos chinos. Los japoneses llegaron a fin del siglo XIX
Y fue muy interesante porque fue una migración no de personas una tras otra, sino grupos humanos grandes. A principios del siglo XX también llegaron muchos y se incorporaron rápidamente a la vida nuestra. Lo que dice la señora es muy interesante porque algo semejante es lo que pasó con los españoles, ¿no? El japonés llega aquí, por ejemplo, a un mundo nuevo, que no entiende ni el lenguaje, ni conoce nada, y poco a poco se incorpora a ese mundo. Yo tengo un recuerdo de una chica nieta de japoneses que era alumna en la universidad, y ella un día contó, al hablar de esos temas, cómo en su casa vivían con sus padres y con los abuelos, con la abuela japonesa, y la abuela japonesa no soportaba la comida nuestra y no hablaba castellano. Los padres hablaban castellano y comían lo nuestro y lo japonés. Ella, la nieta, no hablaba japonés y no conocía la comida japonesa. O sea, en 3 generaciones se incorporó. Ella era físicamente japonesa, uno la veía con todos los rasgos físicos de japonés, pero espiritualmente era una peruana. Y fue muy lindo su testimonio en la clase, ¿no? Porque ella se comparaba con la abuela, ¿no? Para ella era difícil conversar con la abuela porque no había mucho contacto, ¿no? El caso de los japoneses es muy interesante y otros casos también, el caso de los italianos, por ejemplo. Hay países que tienen más genio que les permite adaptarse a otros mundos. El italiano muy fácilmente se adapta a otro ambiente. Cuando la guerra con Chile, por ejemplo, cerca de aquí, en Chorrillos, fusilaron a 8 bomberos italianos, no peruanos, que defendían al Perú en la bomba de Chorrillos y murieron fusilados por el hecho de estar en el Perú, ¿no? Y de estar unidos a nosotros. La historia de las sangres que llegan con la República es muy interesante, ¿no? Hace poco en televisión, no sé si ustedes lo vieron, se presentó un señor croata de los Balcanes y él contaba su historia, cómo él había llegado muchacho al Perú a trabajar. Se casó con una chica peruana, los hijos eran peruanos y él no pensaba volver a Croacia. Él decía, yo soy peruano, pero no he nacido aquí, pero el ambiente peruano me ha asumido, me ha incorporado. Yo le tengo mucho cariño a un hombre que es un poco el símbolo de ese tema de la incorporación al Perú, el caso de Antonio Raimondi. Raimondi fue un italiano que llegó aquí el año 1851. Él murió después de la guerra con Chile, se casó con peruana, no regresó a Italia. Y él se convirtió en el hombre que mejor conocía el territorio peruano. Los atlas de Raimondi son los más importantes del siglo XIX. Y él no había nacido aquí. En el Colegio Raimondi en Lima hay un museo de las cosas de Raimondi. Y es muy lindo porque ahí se ve todos los testimonios de sus viajes, ¿no? Él caminó todo el Perú prácticamente. Bueno, no quiero repetir lo que hemos dicho. ¿Qué otra pregunta o objeción habría? Buenos días, permítame. Como profesor de historia, hay una inquietud que siempre queremos llevarle. ¿Qué pasa para acá? Sí. Si habla más alto, mejor. Pase por acá. Sí, permíteme ahora sí, gracias por, primeramente felicitarle, gracias por la lucidez en la edad que usted tiene. Quería hacer una pregunta, como profesor de historia, hay un tema muy importante y sobre todo un tema que a veces nos falta un poquito a los docentes, creo yo, tratar de explicar el tema de la religión. En el caso del Perú, quisiera que usted nos podría aportar una idea para poder profundizar el tema de cómo sucede, ¿no?, el tema de la religión en el choque de estas dos culturas, ¿no?, para poder quizás llegar con mayor precisión y profundizar a los alumnos, porque para ellos a veces es un poco complicado, porque usted sabe que pertenecemos a diferentes culturas, hay diferentes religiones, diferentes
situaciones en donde a veces necesitamos el apoyo y la ayuda de una gran persona como usted, si nos puede ayudar para profundizar el tema. Gracias. Le agradezco su pregunta. El tema es difícil, vamos a tratar de abreviarlo. En el siglo XVI, los estados, no era como ahora que la mayoría de los estados son laicos. En el siglo XVI había muchos grandes estados europeos, grandes monarquías europeas, que eran estados católicos en el sentido que servían a la Iglesia y la defendían a la Iglesia de otras corrientes religiosas, espirituales o de otros ambientes. El Estado español era como Estado católico, no por las personas, sino el Estado mismo tenía confesión. En la conquista llegaron algunos sacerdotes y la evangelización comienza al mismo momento inicial de la conquista. El gran escollo es este, el respeto a la libertad de la persona. Para el hombre andino, ver al hombre blanco que llegaba con la cruz era un elemento exótico. ¿Cómo entender eso? Un gran, no peruano, pero un gran servidor del Perú fue Santo Domingo de Mogrovejo, el segundo arzobispo de Lima, y él ha dejado en sus viajes, en sus visitas por el Perú, muchos testimonios de ese tema. El quid del asunto estaba en el respeto a la libertad del hombre andino. Santo Toribio, por ejemplo, no permitía que un cura párroco que no hablara quechua confesara, y él exigía que no hubiera presión alguna en la evangelización. Un escollo fueron las idolatrías, los fetiches, los testimonios que estaban en los diversos lugares del país que crearon dificultades en mucho tiempo. Hoy día hay una corriente que insiste mucho en el tema del testimonio personal. Ustedes, como gente joven, saben muy bien que nada vale en la vida más que el ejemplo, más que el mejor libro. Lo que importa es la mejor conducta de la persona. Y en eso Santo Toribio insistió mucho. Santo Toribio es uno de los grandes creadores del Perú. Él no nació en el Perú, él era español. Murió aquí en una visita pastoral en el norte, en Saña. Pero él insistió mucho en el tema de la libertad del hombre andino para llegar a la religión nuestra. Hubo una facilidad en qué aspecto. El andino era monoteísta como nosotros, los cristianos, como el español de ese tiempo. Ellos adoraban al dios Sol y había un principio de acercamiento por el monoteísmo. Luego los primeros estudiosos del quechua fueron misioneros españoles y ellos insisten en el mismo tema de evangelizar con cuidado. Que hubo excesos, sin duda los hubo, y eso no se niega, pero la intención no fue imponer, sino fue predicar. El mestizaje en la fe no es posible, en la fe no hay mestizaje. El mestizaje se dio en el culto. Por ejemplo, el Corpus, la procesión del Corpus en el Cusco, es un símbolo del nuevo mundo que aparece. Esa procesión era mestiza. La Eucaristía no es mestiza ni no puede serlo. O sea, hay que distinguir lo que es el culto, que se creó un culto mestizo, y la fe en Jesucristo, la fe en el Dios encarnado, que es un problema ya de creencia íntima que se gana pues persona a persona, de generación en generación. Es uno de los temas más difíciles de la colonización, sin duda. Un testimonio muy bonito es la pintura. En el Cusco, por ejemplo, hay lindos cuadros en que aparece muchas veces San José con un poncho nuestro, o la Santísima Virgen con un sombrero de paja, y elementos en que aparecen las figuras sagradas como incorporadas al mundo andino, ¿no? Hay un libro excelente de un profesor español, Fernando de Armas, sobre la evangelización del Perú.
Y entre nosotros, Belaúnde, un libro excelente sobre este tema, Peruanidad es el título, trata también el tema de la evangelización, que fue lenta, ¿no? Tenía que ser lenta. Si hubiera sido rápida no habría sido evangelización, habría sido una violencia, ¿no? Pero el tema es uno de los más difíciles, sin duda, ¿no? El retablito de Ayacucho es un poco un símbolo de ese tiempo, ¿no? De ese mundo, ¿no? Y hay muchos diarios y memorias de misioneros de los distintos siglos de la colonia, donde se expresan todos esos problemas. No sé si estemos de acuerdo. Doctor, bien, creo que ha quedado resuelta la inquietud del profesor. Doctor, yo quisiera que haya un aclare dentro de lo que corresponde a la historia de Chilca. Bien sabemos de que el país, el Perú, nace de la confluencia de dos culturas, española y la propia nuestra, que es la incaica. Y esa propia cultura nuestra incaica, según Freddy Engel, un historiador francés, dice de que Chilca, o aquí en Chilca se llevó a cabo la domesticación de las plantas. ¿Esto es cierto o no? En el caso de Chilca en concreto no le puedo decir, pero que es el fenómeno de la domesticación de las plantas, un fenómeno central de esa época, sí. Y aquí debió darse igual que en otros sitios, ¿no? Chilca era muy importante como posta del camino al sur. Hoy día pensamos que ya Chilca está como incorporada a Lima en cierta manera por la facilidad de comunicaciones, pero en el virreinato llegar a Chilca puede ser un esfuerzo de varias horas a caballo, y Chilca tiene presencia desde el siglo XVII en los textos históricos. Aquí les voy a dejar precisamente unos fragmentos de unos textos históricos antiguos en que se habla de Chilca. Hay un tema que es bueno y es penoso de otro lado. Las grandes vías de comunicación en muchos países han eliminado a los pueblos intermedios. En Europa parece que ha sido terrible, con las grandes autopistas europeas y con los autos que circulan a más de 100 kilómetros por hora. Las poblaciones pequeñas e intermedias, que eran muy importantes cuando no había automóvil, porque ahí pasaba la noche el viajero y descansaban los animales, hoy día la gran pista ha matado muchas veces al pueblo intermedio. Chilca tiene una propia identidad y hoy día su mismo crecimiento lo demuestra, ¿no? Como la autopista no impide el desarrollo de la población. Al venir aquí comentábamos un caso interesante, ¿no? Como una población que en ese tiempo, hoy día no sé cuántos miles tendrá Chilca, pero en el virreinato era una población pequeña, tiene una iglesia importante que es un testimonio no solo de arte, sino testimonio de fe de ese tiempo, ¿no? Chilca fue una posta en el camino, pero no solo fue posta, sino fue un centro urbano importante. Ahora la domesticación de las plantas, en el caso concreto de Chilca no lo podría decir, pero evidentemente aquí se vivió, volvemos al ejemplo de la higuera, ¿no? Aquí la higuera se adaptó al ambiente, ¿no? Es lo que pasa hasta hoy día con la palta y con la chirimoya, por ejemplo. Un arbusto un palto en Europa, en algunos ambientes no crece, en otros crece de un modo distinto. La chirimoya misma en Europa se discute mucho si puede florecer, pero es muy buscada porque su sabor es especialmente grato en ese ambiente. Pero la adaptación de una planta a un mundo distinto es bien difícil. Aquí con el trigo fue terrible. Los primeros granos de trigo que llegaron al Perú en el siglo XVI llegaban ya descompuestos por el viaje tan largo. Llegaba el grano deshecho. Nosotros nos demoramos muchos años hasta tener ya
trigo peruano arraigado entre nosotros. Ese es un tema que no se sabe bien en la historia por qué, pero hasta el siglo XVIII nosotros éramos autosuficientes en trigo. A partir de la mitad del XVIII, algunos piensan que está vinculado con el terremoto de 1746, dejamos de producir trigo. Desde esa fecha hasta hoy importamos trigo de Chile y de Argentina. Producimos más maíz que trigo. La domesticación, la adaptación de una planta a un ambiente es un tema muy difícil, ¿no? Y muy lento. Bien, no quiero cansarlos. ¿Puedo contribuir? Quisiera contribuir. Con mucho gusto. Bueno, ya que hablamos de la historia de Chilca, quisiera contribuir un poco a esto. Mire, tuve la oportunidad de estar cuando era niño, el arqueólogo antropólogo francés Fray de André Engel, que estuvo acá en Chilca, y lo conocí, y él se maravilló de restos arqueológicos que había, muchísimos restos que ya no alcanzaba la vitrina ya. Y por suerte, por cosas que ha querido el destino, he podido guardar el acta donde él guarda esa palabra, que él dice que eso debió estar guardado en un lugar seguro. Lamentablemente se perdieron. Ahora yo en estos tiempos he podido recuperar de una manera u otra algunos restos, ¿no? Que son evidencias, son testimonio ancestral, patrimonial, para que los chicanos se puedan identificar. Él en su estudio de Engel, en ese momento que él llegó, nos trajo muchos de sus textos, pero siguió escribiendo hasta ahora, cuando él trabajaba en el área, ¿no? Y entonces él dice que tenemos un origen en la cuna, en la cueva de Tres Ventanas, de 10.000 años antes de Cristo. No, porque los restos están de este hombre que encontró, de parte está en el Museo Antropológico, de parte está también, usted ha dicho, en el Museo de Magdalena. Ahí están, incluso él tiene un museo en Lima que lo ha dejado a don Bernardino Ojeda, su sucesor, y tiene restos de Chilca ahí, donde están todas estas evidencias que le estoy contando, e incluso dice que la cueva donde vivía este hombre de 10.000 años de antigüedad, que vino de la cuna acá a Chilca, ese hombre, esas cuevas, él no las construyó. Fueron animales prehistóricos, y esos restos también están, del Megalodón, del Megaterio, toda una historia completa la de Chile, con todo su diseño, y he tenido la suerte pues ahora de poder rescatar, incluso hilvanar, ¿no? Esa idea, esa secuencia del pasado prehistórico, el pre-Inca e Inca. Esa muestra, como acá hay muchos profesores que no son que han venido de mi visita, alumnos, ¿no? Y ahí están para la prueba, para la evidencia, que puedan visitarlo, y ustedes también. Y también aclarar, ¿no? De que, como estamos hablando también de la religión, bueno, la religión hasta ahora no se entiende, pero ¿no? Hasta ahora no lo entiende, porque ¿cómo es posible? Por ejemplo, los ministros, presidentes, cuando juramentan, ponen una cruz en la mesa y una Biblia y ponen sus manos sobre la Sagrada Escritura, pero si esa ley no la aplican, entonces quiere decir que hasta ahora no sabemos eso. Pero hay un camino, sino que no hay quien la enseñe, ¿no? Pero gracias a Dios sí podemos conocer todo eso. Gracias. Muchas gracias. No he entendido la parte final del juramento. A ver, miren, con respecto, ¿no? Que si conocemos, si tenemos una religión tradicional y que no fue traída como debió ser, sino hay que ir a la Inquisición, ¿no? Para ver las torturas que hubo, ¿no? Fue una religión mal traída. Y le decía que hasta ahora la religión no se entiende porque las autoridades, los ministros, el presidente mismo cuando juramenta, ponen su mano sobre la Sagrada Escritura y su cruz a un costado. Y dice que juran por eso, pero esa ley nunca la aplican. Si la ley la aplican ellos mismos para acomodar, así como los jueces cuando le llevan a un sitio, es la ley que los hombres han hecho, pero la ley esa que pone su mano nunca lo aplican. Entonces eso falta mucho por conocer, ¿no? Bueno, le agradezco su intervención. Sobre lo último, evidentemente la intimidad del juramento solo la sabe Dios. La sinceridad del juramento, si es un juramento sincero, vale. Si es un juramento falso, por razones X, es una profanación y no tiene ningún mérito, sino demérito, ¿no? Es un tema que ya está ajeno a la historia, que es muy difícil penetrar en él, ¿no? Hay un caso que en historia, lo que decía el señor es interesante para este comentario. La intimidad de la persona es casi impenetrable, ¿no?
al historiador es muy difícil de juzgar, por ejemplo, el pensamiento de un señor, o el caso que usted decía de la autenticidad del juramento de un gobernante, si es sincero, si es veraz, si es auténtico, o si todo es una farsa. Es bien difícil, ¿no? La penetración en la intimidad es un tema que se llega a él con el conocimiento profundo de testimonios directos, pero es un poco, en la mayoría de los casos, un secreto entre Dios y la persona, ¿no? Un tema muy íntimo, muy personal, ¿no? Ahora, lo que decía de las investigaciones de Federico es muy interesante. Yo lo conocí a él también y tuvimos amistad, y él se enamoró de todo este ambiente. Nosotros no nos damos cuenta cómo en el mundo hay pocos lugares como la costa peruana por su riqueza arqueológica. No pasa pues un mes, 2 meses sin que se descubra algún yacimiento arqueológico en algún lugar de la costa nuestra. Bermúdez lo decía mucho, no somos un país improvisado. Eso es muy bonito, ¿no? No somos improvisados, venimos de lejos. Eso la arqueología, como bien lo ha recordado el señor, lo confirma, ¿no? Muchas gracias. ¿Me permites? Una adición. Yo también he tenido la oportunidad de conocer las obras de Angel, porque, digamos, una persona que estimo mucho trabajó con él, Cecilia Laiza, historiadora, que después ha sido directora del Museo de Lima, etcétera, etcétera. Y a raíz de algunas cosas que he estado viendo, yo creo que sería muy interesante que Chilca organizara un pequeño simposio de recordatorio a la labor del trabajo en materia de historia del doctor Angel, y tener la oportunidad de reunir a todos los que trabajaron, todos los peruanos que trabajaron con él, y reunirlos acá en Chilca para que vean, digamos, los frutos de su trabajo, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿ustedes ven la pared? ¿Ven esto? ¿Qué pasa si yo insisto en que todo es, y solo de toda la realidad, solo hago hincapié en esto? ¿Qué van a creer ustedes? ¿Que toda la pared es esto? Las ideologías hacen eso. Y entonces, a raíz de eso, pululan, transcurren, caminan entre las opiniones de las personas muchas ideas asumidas como verdad, pero la única razón de que son verdad es porque todo el mundo cree que son verdad, pero no porque las han estudiado ni investigado, porque quien investiga el hecho dice, aguanta, Chicho, espera, esto es solo esto, ¿y el resto qué? ¿Me explico? ¿Cuánto de esas ideas, verdades convencionales, las han asumido ustedes como verdad de todas maneras porque las personas que ustedes quieren las piensan que son así? ¿Y cuántas son las que realmente se ajustan? Y yo lo digo esto a raíz de la historia, porque el doctor de la Puente ha sido muy discreto, pero la mayoría de las imputaciones a lo que fue la vida virreinal, de sus horrores y de la Santa Inquisición, vienen no de los peruanos, vienen de los ingleses, que muy hábiles en el siglo XVII, XVI, como ellos estaban luchando contra los españoles, tenían la publicidad y crearon leyendas, y eso se llama la leyenda
negra, que fue adoptada por Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en su famosa obra pionera de la emancipación, porque él fue a Inglaterra porque recibía dinero de los ingleses para promover la revolución en nuestros países. ¿Correcto? Eso es bien interesante. Por ejemplo, si uno lee las obras de José Carlos Mariátegui, 7 ensayos sobre la realidad peruana, y lo contrasta con la respuesta a los 7 ensayos de Víctor Andrés Belaúnde, en el libro que se llama La Realidad Nacional, donde Víctor Andrés Belaúnde contesta uno por uno los ensayos de Mariátegui. Uno por uno, mostrando los errores y el origen de los clichés que utilizó Mariátegui para crear su pensamiento y después meterle el pensamiento marxista. ¿Correcto? O sea, hay que ver eso. Y el historiador no puede ser eso. El historiador debe ser objetivo, y por eso el doctor de la Puente mencionó que es muy difícil meterse en la intimidad final de las personas, porque ese aspecto no está bajo la prueba, bajo la experimentación y la constatación por hechos. ¿Correcto? Entonces, simplemente sé que me va a matar el doctor de la Puente, pero quería agregar eso, que es muy importante que vuelva a surgir un aprecio real y cariño como el mostrado por el señor Tumay, seguro, ¿no? Ya lo voy conociendo. Señor Tumay, o ese cariño que él ha mostrado y esas cosas bonitas de historia que ha pintado en el cementerio, las he visto, en donde yo, que no sabía nada de la historia chilca, rápidamente cogí lo esencial. Ese esfuerzo hay que continuarlo para crear una identidad propia y conocer más nuestra identidad como chilcanos. Disculpen que me haya metido por los palos y a carrera, pero con esto quisiera decir que el doctor de la Puente tiene que regresar a Lima, porque tiene un almuerzo con una persona amiga. ¿Nos disculpa? Perdón que añada a lo que ha dicho el señor Tumay, me olvidé de mencionar un tema que Walter lo ha comentado, el tema de la Inquisición. ¿Qué fue la Inquisición? Fue la gran institución polémica de la época. ¿Quién la creó o por qué se creó? El Estado, lo dije antes al hablar del virreinato, el Estado europeo era un Estado que tenía fe. El Estado era católico, como soy católico yo o uno de ustedes. Hasta hace, no me acuerdo el número de años, el Estado nuestro también era confesional. Hoy día es un Estado laico. Pues el Estado confesional español creó la Inquisición, que no es origen solo español, con esta idea: defender la pureza de la fe. En América, el hombre andino no era sujeto de la Inquisición. Un hombre andino no podía ser castigado por la Inquisición. Era más bien orientada al español o ya al descendiente de españoles. ¿Y qué buscaba la Inquisición? La pureza de la fe. Hay algo que hoy día no entendemos fácilmente, pero en la monarquía de ese tiempo, una infidelidad de orden espiritual, lo que podía ser un pecado, era en determinados casos considerado como un delito. Por ejemplo, el uso de prácticas de brujería o prácticas esotéricas, prácticas secretas, era indebido y no se aceptaba, pero quien sentenciaba no era la Iglesia, sino era el Estado mismo. El que castigaba era el Estado por lo que llamaba la relajación al brazo secular. La Inquisición definía a ese señor es un hereje y pasaba ya al Estado y se aplicaba el delito, la pena correspondiente a ese delito, ¿no?
O sea, la Iglesia no fue responsable de la Inquisición, sino es un fruto de la época, ¿no? Un fruto de la época que responde a planteamientos distintos de los nuestros de hoy día, ¿no? Pero donde hubo Inquisición hubo menos guerras de religión. Por ejemplo, en Francia las guerras de religión fueron terribles, entre protestantes y católicos, fueron terribles. En España no, la Inquisición fue un elemento que controló. Eso como un comentario aparte. Pero insisto en lo que Walter decía, es muy delicado y hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia en la visión de lo íntimo de la persona, ¿no? Hay que respetar la intimidad. Y perdón que hable de tanto. Muy bien. Muy bien, con mis alumnos, docentes que nos han acompañado el día de hoy, a los doctores que han tenido la ponencia, a los acompañantes del grupo, el señor director va a dar por concluida esta conversación con algunas palabras. ¿Perdón? Muchas gracias, señor José Agustín de la Puente, estimados alumnos, colegas. Luego de este conversatorio, con el conocimiento que hemos recibido del doctor, podemos entender o entendemos mejor por qué en la actualidad, y es creo real, observamos en nuestros niños, en algunos, por supuesto no en todos, jóvenes, púberes, adolescentes, la falta de identidad con nuestra patria, porque ya lo hemos escuchado, existe una relación entre el pasado y el presente. No podemos querer algo que no conocemos. Por lo tanto, creo que ahí está la tarea nuestra con respecto a nuestros educandos. Doctor José Agustín de la Puente Candamo, nuestro agradecimiento por su presencia el día de hoy en nuestra institución educativa. A la institución Sociedad Amantes del País, de igual manera, reitero nuestro compromiso de seguir trabajando en bien de nuestros profesionales de la educación y de nuestros alumnos, y la predisposición para realizar eventos de esta magnitud en otra oportunidad. Muchísimas gracias a nombre de la institución educativa Nuestra Señora de la Asunción y de todo el distrito Chimbo. Gracias. Bien, alumnos, creo que los doctores se merecen unas fuertes palmas y que se despiden de nuestra institución. Gracias. Sí.